tardes, doctor Robelmena. Nosotros somos el grupo número 1 y vamos a exponer sobre malformaciones por factores ambientales durante el embarazo. Mi nombre es Tatiana Pazmiño y les voy a dar una pequeña introducción sobre el tema. Ya. ¿Qué son las malformaciones por factores ambientales? Las malformaciones son deformidades o anomalías físicas que pueden ocurrir por diversos factores, como ambientales, genéticos o diversos factores en específico. Es por ello que se utiliza un nombre para hablar de factores ambientales, que es teratógenos, que es un factor que tiene un efecto desfavorable en el embrión durante las primeras semanas de embarazo. Esto se calcula que es a partir de la tercera a octava semana, ya que ahí se desarrollan los órganos y las distintas funciones de los mismos. Es por eso que al momento de hablar de malformaciones tenemos que primero hablar sobre una exposición materna que esto ocurre durante la madre. Es decir, la madre en las primeras semanas de gestación está en constante cambio. ¿Por qué? ¿A qué me refiero a esto? Ya que en esas semanas son las más cruciales durante el bebé. Esto quiere decir que intervienen diversos agentes externos, como por ejemplo los plaguicidas, los medicamentos no recetados, el alcohol, el tabaco, la radiación, que pueden afectar al bebé dando unas consecuencias a futuro. Le está hablando Jaime Cancín y las causas por factores ambientales, los factores socioeconómicos y demográficos. Las malformaciones congénitas son más frecuentes en familias de bajos ingresos y de países pobres, ya que en este contexto las madres carecen de acceso a alimentos y nutrientes necesarios para el crecimiento de su bebé, además de que están expuestas a factores como los agentes teratógenos, los cuales pueden aumentar la incidencia de un desarrollo prenatal normal. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la exposición a químicos y otras sustancias. Bueno, exponerse a radiación, productos químicos, fármacos, al igual que a ciertas sustancias como el alcohol o el tabaco, gracias a la nicotina, eso causa que durante el embarazo aumente el riesgo de que el niño sufra anomalías congénitas. Siguiente diapositiva. Y ya que mencionamos fármacos, es importante hablar de la talidomida, ya que este fue un fármaco desarrollado en 1957 para ser usado como sedante y calmante de las náuseas en el primer trimestre del embarazo. Sin embargo, la capacidad teratógena de la talidomida llegó a causar miles de casos de malformaciones congénitas como la meromelia en los bebés de las madres que consumieron dicho fármaco, razón por la que el fármaco ya no es tan fácil de conseguir actualmente. Buenas tardes, mi tema es malformación congénita labial-violo-palantina. Este tipo de malformación son aquellas que afectan al labio superior, a la región alveolar y al paladar. Se va a presentar de 4 maneras distintas. Enfocándonos en el labio, esta va a presentar una fisura labial, tanto bilateral como unilateral. Como podemos observar en esta imagen, que se ve de forma bilateral y en esta unilateral. Unilateral quiere decir de un solo lado. Esta fisura del labio-violo-palantina bilateral se encuentra de manera completa. ¿Y a qué nos referimos con completa? Si nos enfocamos en su paladar, se encuentra una hendidura de palantina total, entonces eso lo llamamos de manera completa. Como causa principal de esta malformación congénita está lo que es el alcohol y el tabaco. Siguiente diapositiva. Como causa principal está lo que es el alcohol. El consumo excesivo de alcohol durante la etapa de gestación está comprobado que consumir alcohol durante esta etapa prenatal va a afectar el crecimiento y desarrollo de lo que es el cerebro en el feto del futuro bebé. ¿Y por qué se debe esto? Esto se debe ya que va a afectar a los astrocitos corticiales. Los astrocitos corticiales son sumamente importantes ya que van a liberar lo que son las neutrófinas y estas son las encargadas de la supervivencia de lo que es la migración neuronal. Por esta razón es muy importante evitar el consumo de alcohol durante esta etapa. La segunda causa es muy importante, ya que el consumo de tabaco se ha comprobado mediante metanálisis como resultado que fumar durante el primer trimestre de embarazo va a afectar y a poner en riesgo el desarrollo del feto, dando la posibilidad de que éste nazca de forma prematura y con malformación. Y todo esto se debe a la composición del tabaco. Esta composición química, la cual lleva nicotina y otros factores que además de presentar o dar origen a este tipo de malformación, también va a provocar lo que es nacimiento prematuro. Debemos también conocer que este tipo de malformación se puede corregir estéticamente. Gracias. Mi nombre es Caterina Gómez y voy a hablar sobre el síndrome de Down. Es un trastorno cromosómico más conocido del ser humano que es causado por la presencia de material genético de un cromosoma extra, que es el cromosoma 21. Una de las principales características del síndrome de Down es la discapacidad intelectual. Entre esto podemos ver varias
podemos ver varias formas de cómo se presenta en un niño. Una de estas puede ser que presente infecciones respiratorias frecuentes, obstrucción del tracto gastrointestinal, y también puede tener cardiopatías congénitas, las cuales pueden ser padecidas hasta el 50% de los casos, además de otras características clínicas. Aproximadamente el 95% de los casos de síndrome de Down tienen origen en la trisomía 21. La persona tiene 3 copias de cromosoma 21 y en lugar de las copias habituales en todas las células. Esto suele suceder por la división celular anormal durante el desarrollo del espermatozoide o del óvulo. Una de las preguntas frecuentes sobre el síndrome de Down es si es hereditario. La mayoría de las veces el síndrome de Down no es hereditario, se produce por un error de división celular en las primeras etapas del desarrollo del feto. Los factores de riesgo del síndrome de Down se pueden presentar ya que la edad de la madre es avanzada o pueden ser directamente portadores de la transcripción genética del síndrome de Down. También puede haber tenido un hijo con síndrome de Down. Esto puede pasar cuando los padres que tienen la transolación tienen un mayor riesgo de tener otro hijo con ese trastorno, ya que han tenido otro anteriormente. Una de las complicaciones de estos niños, como se mencionó anteriormente, son los defectos cardíacos, los defectos gastrointestinales. Habla Estefanía Angulo y continuaré con la hipótesis científica y la justificación. Entonces, los diferentes cambios en el desarrollo son interacciones complejas y cercanas entre factores genéticos y ambientales. Es decir, la alta incidencia de las malformaciones por factores ambientales es muy común y está relacionado con la calidad de vida en estos sectores, por lo que en lugares con menores ingresos económicos se observará más niños con malformaciones. Entonces, la justificación nos habla de que existen anomalías congénitas, también denominadas defectos de nacimiento, trastornos congénitos o malformaciones congénitas. En este caso, estamos hablando en malformaciones por factores ambientales. Estos están presentes durante el embarazo, el parto o más adelante en la vida. Aunque las anomalías congénitas también están consideradas individualmente, son muy poco frecuentes, pero en conjunto constituyen la primera causa de mortalidad pre- y postnatal, y también la morbilidad infantil en los países desarrollados. El riesgo de las formaciones por causas ambientales puede estar asociado a un control inadecuado de la patología, y esto también es lo que padece la madre en ocasiones, y en algunos también intervienen los fármacos que tienen en su tratamiento. Existe la posibilidad de prevenir algunas anomalías congénitas. Por ejemplo, se conocen medidas de prevención fundamentales como la vacunación, la ingesta suficiente de ácido fólico y yodo, que es lo que observamos en la imagen, y también puede ser mediante el enriquecimiento de alimentos o, como lo observamos, suministro de complementos. Así, los cuidados prenatales también son pertinentes, ¿no? Aunque los ingresos bajos pueden ser un denominante indirecto, las anomalías congénitas son más frecuentes en familias y países de bajos ingresos. Se calcula que aproximadamente un 94% de malformaciones graves se producen en un país de ingresos bajos y medios, en los que las mujeres a menudo carecen de acceso suficiente a alimentos nutritivos y pueden tener mayor exposición a agentes normales o a agentes patógenos, en especial si es el alcohol y las infecciones. La edad materna avanzada también incrementa el riesgo de algunas alteraciones cromosómicas como el síndrome de Down, mientras que el riesgo de las determinadas malformaciones también dependen porque la madre es joven, ¿no? Las malformaciones pueden tener un origen genético, infeccioso o ambiental, aunque en la mayoría de los casos resulta difícil identificar su causa. Las más frecuentes son las anomalías o malformaciones cardíacas, los defectos de tubo neural y, como se mencionó anteriormente, el síndrome de Down. Gracias. Le habla nuevamente Jaime Cancín y yo le voy a explicar la casuística de las malformaciones congénitas por factores ambientales. Bueno, en la primera tabla, que hasta fue conseguida gracias al Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora, se observa el estudio de malformaciones entre el 2016 y el 2018, en el que se observan el número de recién nacidos y de recién nacidos con malformaciones, en el que los porcentajes en los 2 primeros años fueron de alrededor casi el 8% y en el 2018 casi el 15%. Y en base a este gráfico, en el segundo gráfico ya se ha caracterizado a las malformaciones congénitas en malformaciones congénitas mayores y malformaciones congénitas menores, cuya diferencia es que las malformaciones congénitas mayores suelen poner
en peligro a la vida del paciente, y las malformaciones congénitas menores suelen ser algo más estético. Yo soy Doménica Moreno y voy a hablar sobre las prevenciones y recomendaciones. Las malformaciones por factores ambientales durante el embarazo pueden llegar a ser preventivas. Un agente ambiental es candidato para aumentar el riesgo de defectos congénitos en la mujer embarazada. Se recomienda planificar los embarazos para llevar el cuidado y el control adecuado, y si no tiene planes de tener uno y mantiene relaciones sexuales, debe tener el cuidado necesario. Las embarazadas no deben ingerir bebidas alcohólicas, ni siquiera en una mínima cantidad, y es recomendable que esto sea hasta después del periodo de lactancia. No consumir cualquier tipo de drogas, ya que elevan el riesgo de problemas en el embarazo. Una recomendación para las mujeres que han consumido drogas anteriormente o sin conocimiento previo del embarazo es llevar un control en el estado nutricional. Y por último, aquellas que consumen tabaco, es necesario, para evitar cualquier tipo de malformaciones, dejar este hábito y no ser tampoco fumadoras pasivas. Muchas gracias. Mi nombre es John Mora y yo le voy a hablar acerca de las conclusiones de la investigación. Entre las principales razones para las malformaciones durante el embarazo por factores ambientales se encuentran la exposición a radiación, a productos químicos como el mercurio, que puede provocar trastornos neurológicos, tabaco, alcohol, un control inadecuado de la patología que padece la madre o el ambiente de exposición durante la gestación, especialmente si se vive en condiciones bastante deplorables. Es decir, que en lugares con menor ingresos se observarán más niños con malformaciones congénitas. Siguiente diapositiva, por favor. En este tipo de malformaciones se desarrolla un teratógeno, en cuyo periodo más sensible está entre la 3ª y la 8ª semana de edad post-fecundación, pues es donde se van formando la mayoría de los órganos y los sistemas. Las anomalías congénitas también están relacionadas con factores ambientales y constituyen la primera causa de mortalidad pre- y postnatal y de morbilidad infantil en los países desarrollados. A pesar de todo esto mencionado, muchos de estos efectos de nacimiento asociados con factores ambientales se pueden prevenir o tratar. La mejor medida preventiva a tener en cuenta es evitar por completo la exposición a agentes ambientales riesgosos, que aumentan el riesgo de defectos congénitos en la mujer embarazada. Entre otros hábitos a prevenirse tenemos el alcohol, el tabaco y diversas drogas. Es indispensable que no sea ni en una pequeña cantidad, y es recomendable que esto sea hasta después del periodo en que la madre lacta. Gracias.